dudas puntuales o el proceso de negociación entre los grupos. El quórum de la huelga es uno de ellos, que lo habíamos conversado aquí en días pasados. La redacción de la norma en cuanto a los sindicatos ajenos a la institución para poder presentar tener una legitimación activa para poder recurrir es otra de las redacciones que nos queda, y el otro punto es el de la posibilidad de revisar en vía judicial las conciliaciones que se hagan ante el Ministerio de Trabajo, donde nosotros creemos que, al igual que la judicial, se debe excluir del proceso. Entonces, su comparecencia, debo decirle que va a representar meses en la tramitación de esta iniciativa, que yo no renuncio a la idea de que pueda quedar aprobada antes de fin de año. Nos quedan, o por lo menos a mí, algunos puntos básicamente que quisiéramos aclarar y que usted tuviera la gentileza de aclararnos en dudas que tenemos, y que como legisladores pues debemos de alimentarnos de los criterios y de las dudas de todos los sectores, y por supuesto entonces poder aclararlas sin duda. La pregunta va sobre el artículo 489 en los procedimientos cautelares, en donde dice que en el segundo párrafo dice: el 489 del proyecto también podrá ordenar cualquier medida preparatoria o anticipada necesaria para la preservación de un futuro derecho, así como cualquier otra medida atípica que no exceda los límites de la racionalidad y proporcionalidad. ¿Ha existido algún temor de que eso sea una norma demasiado amplia? Entonces quisiéramos que usted nos pudiera puntualizar cuáles serían esas otras figuras atípicas que podrían darse como medidas cautelares, y cuáles, diga, que la jurisprudencia y la misma doctrina ya ha aceptado como válidas, y que no puede, que de alguna manera esto no se preste para un abuso, de que el juez pueda entonces ilimitadamente tomar cualquier decisión de forma cautelar. Bueno, esta norma pues, lo que hace es recoger un sistema de medidas precautorias que es el que se aplica prácticamente en todas las legislaciones, inclusive en la legislación civil, en la legislación procesal civil actual. Es una legislación que establece algunas medidas precautorias, como por ejemplo el embargo preventivo que nosotros recogemos por aquí también, que son, digamos, típicas. El arraigo, todas estas son medidas pues, típicas, de las que se usan constantemente, pero podría eventualmente ser necesario acudir pues, a alguna otra medida que no esté contemplada aquí, pero que sea necesaria para garantizar el resultado, las resultas de ese proceso, o sea que no se vaya a hacer ilusorio. Hay muchas medidas a las que se puede echar mano y que se consideren necesarias, como por ejemplo las anotaciones en los procesos laborales. Por ejemplo, cuando se siguen estos procesos contra concursos o quiebras, en estos casos pues existe, si se quiere, pues alguna laguna. No tenemos en ninguna parte ninguna pues norma que nos diga cómo debe procederse, y es entonces cuando los jueces han echado mano a anotar la existencia de un proceso en otro proceso, con el fin de vincular el resultado final de aquel otro proceso, de tal manera que las resultas del proceso laboral no sean anulatorias. En materia de
digamos, de medidas, no es posible, digamos, hacer una enumeración de tal manera que se cubran todas las posibilidades. Y entonces los sistemas modernos recurren a lo que se conocen como medidas precautorias atípicas. Y les digo, la legislación procesal civil así lo tiene establecido, y tengo entendido que esta normativa que ustedes están por aprobar en la Asamblea lleva un sistema muy parecido, sobre el cual pues, ha hecho muchas exposiciones el jurista Sergio Artavia, que es un punto de vista reconocido, que creo que él también, no es que creo, es que él colaboró en la elaboración de algunas de esas normas. Y lo que sí hacemos aquí en esta normativa es que hablamos de límites de racionalidad y proporcionalidad. Claro que esta es una labor que le corresponderá ejercer a los jueces, de tal manera que no vayan a excederse en esos límites y con el objetivo de garantizar las resultas de un proceso, pues vayan a causar, digamos, daños innecesarios, perjuicios innecesarios a la otra parte. Por supuesto que el ejercicio de la personalidad, de la proporcionalidad, pues tiene, no es posible definirlo con exactitud hasta dónde debe llegar, dónde no debe llegar. El objetivo principal de la norma es establecer algunas medidas precautorias que son típicas y remitir a la posibilidad de que los jueces puedan incluso inventar, digamos, medidas que sean necesarias. La palabra necesaria es indispensable. El procedimiento laboral, ustedes abogados lo saben bien, se ha caracterizado por el informalismo. El principio del formalismo es un principio básico, y por aquí vamos a encontrar otra norma a través de la cual se podría llegar a un resultado parecido cuando autoriza a los jueces inclusive inventar procedimientos con el objeto de que el proceso alcance su fin de manera célere. Eso se podría hacer. Don Orlando, cuando se habla del impedimento de salida del país, lo que estamos hablando es la figura del arraigo, que la persona lo que tiene que tener es un representante legal y puede salir del país. Ese es el típico caso. No estamos hablando de impedimento de salida del país como el de un juez penal que retira hasta el pasaporte, o el impedimento de salida del país como un obligado de pensiones alimenticias que debe depositar una suma, creo que son 12 meses de la obligación. Aquí el tema del impedimento de salida se limita exclusivamente al nombramiento de un representante legal. ¿Es correcto? Sí, señor, así es. Sobre esta norma, pues siempre ha habido alguna preocupación de ciertos sectores, en la medida en que a través de ella se pueda llegar a coartar, digamos, la libertad de tránsito de las personas. Pero obviamente que no es así. Sí, en algún momento puede haberse dado alguna interpretación equivocada de algún juez, y por ahí creo que hasta de autoridades de migración que hicieron caso, digamos, a un impedimento de salida del país con base en un arraigo, y hay un pronunciamiento, hay varios pronunciamientos constitucionales, pero recuerdo en ese caso concreto que la Sala Constitucional dijo que un arraigo en ningún momento podría implicar una, digamos, limitación a la libertad de tránsito de las personas. Nosotros lo estudiamos mucho, porque en este artículo, en el segundo párrafo, usted ve en la parte final, dice que en ningún caso se le dará a la medida de arraigo efectos contrarios a la libertad de tránsito de las personas, y con eso pretendemos evitar cualquier interpretación.
Obviamente, como usted lo señala, el arraigo, digamos, históricamente puede hacer que haya tenido en épocas antiguas ese objetivo, pero modernamente no es así. No es así, sino que el objetivo es que la persona demandada o a demandar en el futuro, pues se ponga a derecho, destinando una persona que pueda atender el juicio. Esto con el propósito de que la demanda pues, pueda tramitarse en forma célere. Sí, tal vez. Gracias, señor presidente. Sí, tal vez aprovechando que estamos hablando de esos artículos, también me gustaría que se refiriera, don Orlando, en cuanto a la historia que tienen estas figuras que hemos estado hablando, el arraigo, el embargo, incluso las medidas cautelares no son asuntos que estamos inventando ahora, digamos, o que se están creando ahora, sino que son figuras que ya están y que han estado siendo utilizadas, digamos, normalmente en la legislación actual. E incluso quisiera que si me lo puede responder, pero creo que en materia de medidas cautelares, incluso atípicas, al Código de Trabajo actual, hacer referencia a la posibilidad de utilizar supletoriamente el Código Procesal Civil, aplicaría lo regulado también, está aplicándose, digamos, al día de hoy. ¿Es así o me equivoco, magistrado? Bueno, sí, estas medidas no son nuevas en la legislación laboral, tanto el embargo preventivo como el arraigo están aquí desde que se promulgó el Código de Trabajo en 1943 y además desde entonces existe la disposición legal que autoriza a los jueces de trabajo a utilizar las disposiciones del Código Procesal Civil en forma supletoria. Yo quisiera decirle que, bueno, esa es mi visión personal, que estas medidas o estas reglas no siempre han sido utilizadas con la intensidad debida, porque, por ejemplo, en lo laboral se extraña que los jueces hayan acudido a las medidas precautorias atípicas. No encontramos, digamos, en la práctica laboral una costumbre en ese sentido. No se sabe la razón por la cual tal vez algún deseo de alejarse de la legislación procesal civil nos ha llevado a no aplicar estas medidas que perfectamente podrían los jueces de trabajo en este momento aplicarlas y hacer así, digamos, o contar así con un procedimiento mucho más rico en lo que es a la tutela de los intereses que se ventilan en los procesos. Con la redacción que se está proponiendo, pues obviamente que la idea es que esto quede bien claro y que pueda ser utilizado todas esas herramientas. Diputado Argueda Ramírez. Gracias. Yo quería hacer un comentario encaminado a, primero, acreditar el asunto aquí en los papeles de la Comisión para efectos de futura interpretación del Código, y también para el caso de que don Orlando quisiera hacer algún comentario sobre mi comentario. Es en relación con el tema de los límites de racionalidad y proporcionalidad. Naturalmente, digamos, el fenómeno de la racionalidad y la proporcionalidad en el contexto de normas jurídicas es que puede originar una potestad al juez que, no obstante entenderse como cualquier otra potestad limitada, sin embargo, se pudiera llegar a convertir en una técnica de poder más que en una técnica jurídica de aplicación de normas. Y esto porque resulta que cuando hablamos de aplicar la racionalidad y la proporcionalidad, lo que estamos es hablando
de aplicar criterios de ponderación en situaciones concretas. A mí me parece, para fines del acta y como antecedente legislativo, que cuando estamos aquí hablando de que no hay que exceder los límites de la racionalidad y la proporcionalidad, a lo que nos estamos refiriendo es a una técnica jurídica de ponderación que está de alguna manera dibujada en la jurisprudencia constitucional y que me parece que es importante citar, en el sentido de que la ponderación aplica según un test que tiene que satisfacer la finalidad, la aplicación de las normas según o en vías de conseguir una finalidad legítima, que es la que se da en el contexto de estas normas. En segundo lugar, una adecuación de la medida a esa finalidad, de manera que no sea, por decirlo así, una medida extravagante y carente de coincidencia con la finalidad. Y en tercer lugar, una medida necesaria, de manera que esa medida satisfaga la finalidad y no ofenda derechos de otros, de cualquiera de las dos partes, innecesariamente. De manera que ha de aplicar en los límites también de la necesidad de respetar los derechos de las personas comprometidas en una litis. Y eso, en términos generales, supone la ponderación, que es el sustrato de la aplicación de los límites de racionalidad y proporcionalidad. Eso me parece importante, porque ha de entenderse que no es que se le está concediendo por esta vía al juez una facultad ni limitada ni que dé origen a cualquier ocurrencia, sino que tiene que sujetarse a límites relacionados con la finalidad, la adecuación y la necesidad de la medida. Gracias. Sí, bueno, así es, esa es la filosofía de esta norma. Y uno podría, pues sencillamente, escribir la norma y no ponerle nada. Y tal vez eso es más peligroso. La idea de la norma es llamar la atención al operador jurídico a los efectos de que, digámoslo así, en términos muy llanos, tenga cuidado con el uso de las facultades que se le están concediendo, de manera que úselas en cuanto sean necesarias, sin dañar los derechos de las personas en litigio. Ese era el golazo que metimos. Gracias. Don Orlando, ha habido algunos comentarios en cuanto a que el 478 y créame que no nos acredite esos comentarios a nosotros. Todos hemos tratado de ir recogiendo todas las inquietudes de la gente para con la que nos hemos reunido y que queden plasmadas en esta entrevista con usted para ir eliminando dudas y temores que el proyecto pueda tener. Con respecto al 478 se ha interpretado en el sentido de que pudiera establecer una inversión de la carga de la prueba al establecer una gran cantidad o una larga lista de responsabilidades de pruebas atribuibles exclusivamente en la esfera de la parte empleadora. Entonces la preocupación, cuando uno lee el artículo lo encuentra consistente, pero la preocupación es que simplemente se facilite la presentación de demandas al no tener el trabajador que establecer ningún tipo de prueba, casi que ni siquiera de su relación laboral. No lo interpreto así cuando leo el primer párrafo, donde dice que esa carga de la prueba que se establece en los 11 incisos es cuando no ha habido acuerdo, pero de hecho pareciera, por lo que se dice, que se mantiene el principio de que el que acredita un hecho tiene que probarlo. Pero quisiera que usted nos explicara los alcances de ese 478 y sobre todo en función de eso, de si estamos en un proceso de inversión de la carga de la prueba. Bueno, el sistema probatorio común descansa en una regla, todos los sistemas clásicos, y es del que
afirma prueba. Así lo encontramos en el Código Procesal Civil, artículo 317. Y entonces el actor está obligado a probar los hechos en que hace descansar sus pretensiones, y el demandado a probar los hechos, llaman hechos optativos, en los que hace descansar sus excepciones. Esa es una regla que en derecho de trabajo, por lo menos en la versión del derecho de trabajo que manejamos nosotros, pues no se acomoda al principio fundamental del derecho de trabajo. Y obviamente cuando hablamos de un principio del derecho de trabajo, no solo del derecho sustantivo, sino del derecho adjetivo, que es el derecho procesal, y es el llamado principio protector, porque sucede que aquí estamos enfrente de relaciones jurídicas en las cuales hay partes que están en situaciones de desventaja. La parte trabajadora se encuentra en una situación diferente a la de la parte empleadora, y la aplicación del principio protector en materia procesal lo que tiende es a aminorar, a evitar que esa desventaja, que lo vamos a ver en el plano de las realidades, se pueda traducir en un resultado también negativo para esa parte dentro del proceso. Entonces, el tema de las cargas probatorias en derecho procesal laboral adquiere una relevancia importantísima, y modernamente se habla no necesariamente de inversión, porque no se trata de que en este tipo de relaciones estamos como que dice, pensando como prefabricadamente, que es que hay una parte que tiene la carga probatoria, la que afirma, pero no, aquí no puede ser así. Entonces lo que se habla es de redistribución de las cargas probatorias antes que de inversión de las cargas, porque invertir significa que normalmente alguien ya la tiene la carga y se la vamos a pasar a otro, pero la tiene, pero en derecho civil, y el derecho civil tiene sus propios principios. Aquí son principios diferentes. Por eso que los autores modernos en esta materia hablan de redistribución de las cargas probatorias. Esto quiere decir entonces que las cargas se le atribuyen a las partes según estén en mejores posibilidades de probar esos hechos, ¿verdad? Lo que tratamos de recoger en esta normativa es la evolución que ha tenido la jurisprudencia de trabajo en los últimos años. Yo diría que en los últimos 20 años aproximadamente ha venido evolucionando en ese sentido, y desde entonces, pues desde los años 90 ya se habla en la sala de nosotros de redistribución de las cargas probatorias. Hay muchos autores aquí a nivel del área nuestra. Hay un mexicano, Néstor de Buen, que tiene un trabajo muy importante. Por ahí hay otro peruano que también ha escrito mucho, ella murió el año pasado, sobre el tema de la redistribución de las cargas probatorias. Pero aquí, aparte de lo que es propiamente doctrina, nosotros lo que tratamos de recoger es lo que los tribunales han venido diciendo desde hace 20 o 25 años. Entonces aquí lo que hacemos, lo primero es la regla maestra en esta materia que existe ahora, es de que los conflictos derivados de los contratos de trabajo le corresponde a la parte trabajadora la prueba de la prestación personal del servicio. Eso es lo básico. Si una persona demuestra que haya estado prestando servicios a otra parte, pues eso hace presunción iuris tantum, que existe una relación de trabajo, y entonces le corresponderá obviamente a esa parte a quien ha prestado los servicios demostrar que no es una relación de trabajo y que eso obedece a otras circunstancias.
Todos los hechos que están enumerados aquí están tomando en cuenta como base que la parte empleadora es la que tiene más facilidades para ofrecer la prueba. El sistema termina diciendo que en todo caso, porque es imposible recoger 100% de los casos de supuestos, termina pues señalando que cualquier otra situación fáctica cuya fuente probatoria les sea más fácil de acceso que al trabajador le corresponde demostrarlo al empleador. O sea, que lo que estamos tratando de recoger esos criterios, no solo doctrinarios, sino que la jurisprudencia ha venido desarrollando con el tiempo. Diputado Marco Dionisio Ramos. Un saludo, don Orlando, para no cometer el mismo error de 18 días. Nada más quería hacerle consulta porque ahora que el don Antonio hacía referencia de que es que hay algunos que han manifestado interés sobre este artículo, ¿qué hay de cierto que exista el riesgo de que cualquier persona pueda demandar a la empresa aún sin ser empleado y ni tiene que demostrarlo y que tiene que demostrar que es dueño también de la empresa? ¿Qué de cierto habría en esa afirmación a la luz de este artículo? Bueno, esto de que cualquier persona puede presentar una demanda, eso hoy día es así en derecho civil. Recuerden que antiguamente en derecho civil había algunos obstáculos y era lo del afianzamiento de costas, pero todo eso se eliminó y hoy día, a no ser una garantía que puede aparecer ahí al final con motivo de los recursos, prácticamente cualquiera puede demandar a cualquiera. En materia laboral, cualquiera puede demandar a cualquiera. Obviamente que tiene que afirmar unos hechos. Lo primero que dirá es: mire, yo he estado prestándole unos servicios a fulano de tal, y con frecuencia tenemos demandas, son bastante frecuentes, en que alguien ha dicho: yo he estado prestándole unos servicios a fulano de tal, y el proceso tiene su desarrollo, la parte demandada lleva testigos y resulta que al final del proceso lo que sucedió es que esa persona lo que le hizo fue facilitarle un terreno a otra persona para que sembrara cosas, para que estuviera por ahí, y entonces el otro pretende darle vuelta a esa situación fáctica haciéndola aparecer como un contrato de trabajo. Eso sucede con bastante frecuencia, pero no lo podríamos, digamos, coartar, la posibilidad, porque eso iríamos en contra de la Constitución política, de establecer algunos requisitos previos como para que esa persona pueda acceder a la justicia. La idea es que cualquier persona que se considere trabajador de otra, o que ha sido trabajador de otra, o que es trabajador de otra, pueda acceder a la justicia. Obviamente que el problema de las cargas probatorias es una cuestión importantísima en el proceso, pero no se puede adelantar, sino que se va a llevar a cabo en la etapa correspondiente de ese proceso. Gracias. Don Orlando, ya voy terminando, ¿verdad? En el 469, sobre la notificación, hay una parte de la... Bueno, leo el artículo brevemente. La práctica de las notificaciones y todo lo relativo a ese acto procesal se regirá por la Ley Especial de Notificaciones, salvo que en este código o en sus leyes conexas se disponga otra cosa. Sin embargo, los órganos de la justicia laboral podrán disponer en casos de urgencia formas rápidas de notificación por medio del propio órgano o de medios de comunicación que garanticen la realización efectiva del acto. Las resoluciones que se dicten en las audiencias orales, etc.
Sobre esa excepción de lo que serían casos de urgencia para formas rápidas de notificación, utilizando otros medios de comunicación, ¿en qué hipótesis podría darse? Primera pregunta. Evidentemente no estaríamos en el caso de la notificación de la demanda, porque no se consideraría la demanda una notificación de urgencia, que pudiera poner en indefensión a la otra parte, que lo notifican por cualquier forma y que resulta que esa forma no era la mediante la cual la persona podía enterarse. Sí. Le agradecería que nos pudiera ubicar el marco de referencia de esa norma del 469. Sí, bueno, como decía al principio, el derecho de trabajo pues es un derecho que pues practica un principio que es el informalismo, la flexibilidad. Hay muchas, o pueden presentarse situaciones en las cuales es urgente enterar a alguien de una situación, y quiero decirle que esto no es que estamos previendo algo que se puede presentar a futuro. Ya se presenta, algunos tribunales de justicia acuerdan conciliaciones antes de darle curso a la demanda, y ¿sabe qué hacen? Cogen el teléfono y llaman a la empresa, mire, póngame con el gerente, con lo que sea, y ahí conozco un caso que la propia jueza llama y le dice, mire, tengo una demanda aquí y de fulano y estoy convocando para una audiencia de conciliación en tal fecha. Lo están haciendo. Si la parte interesada le da un fax, pueden hacer lo mismo, enviarles la notificación por fax. Esta señora jueza nos ha dicho que esa práctica le ha evitado la tramitación de un alto porcentaje de los juicios laborales que se le presentan, porque los empleadores, sobre todo si son empresas serias, le hacen mucho caso. Cuando me ha llamado el juez a una conciliación, y entonces van a esa conciliación y ni siquiera es necesario darle curso a la demanda. El informalismo es importante en lo que es la práctica y el desarrollo del derecho de trabajo. Le comprendo. Ahora bien, el informalismo estaría regulado por algunos parámetros. Uno de ellos sería la garantía de la defensa, ¿verdad? Por supuesto, deberíamos de asumir que ese informalismo tiene que tener esa contraparte, que es el tutelar los derechos de la otra parte para mantener un equilibrio procesal. Sí, por supuesto que sí. Y si nosotros vamos a la ley de notificaciones, ahí vamos a encontrar cómo es que se notifica una demanda, digamos los cuidados que hay que tener, los requisitos que hay que cumplir. Obviamente que de lo que se trata aquí es de poder hacer posible el principio, digamos, la celeridad del proceso. Y claro que tratándose de este tipo de actos, pues los jueces han de tener el debido cuidado de que se garantice el debido proceso para ambos litigantes. Diputado Edgardo Araya. Gracias, compañero presidente. No, tal vez en la línea que planteaba Antonio, para que nos quede claro, como decía don Carlos, para la futura, más adelante cuando se tenga que eventualmente interpretar este articulado. Estamos entendiendo que este 469, la intención es regular esos casos de urgencia en donde se quiere, en virtud de ese principio de informalidad o informalismo, garantizar la comunicación de un determinado acto, pero en ningún momento ha sido la intención de la redacción de este artículo de que eso pretenda sustituir, ¿verdad? Puede ser el temor que haya, que se pretenda sustituir esta notificación de urgencia por las notificaciones o por los actos que en el procedimiento se establecen con formalidades esenciales y que son además requisitos incluso de la validez del procedimiento, ¿verdad? Porque como para despejar ese temor de que esto pueda ser luego utilizado para ese tipo de situaciones, para evadir, digamos, formalismos que sí son, digamos, con una solemnidad necesaria para el normal desarrollo del procedimiento. Sí, obviamente que esa ha sido la finalidad
normativa, pero de ninguna manera podría prestarse como, qué sé yo, para que alguien diga que le notificó la demanda por teléfono. Sí. Desde luego que no, porque como esta norma remite a la ley de notificaciones, esas que son las notificaciones, digamos, importantes del proceso, porque son las que sirven para atar a las partes a ese litigio, están debidamente reguladas en esta ley. Don Orlando, en el 573, el tema de la reinstalación, ¿cómo opera en la actualidad el tema de la reinstalación cuando se trata, por ejemplo, de la eliminación de un departamento o de una sección y hay alguna persona que goza de un fuero especial de protección? Hoy en día, ¿cómo opera? ¿Simplemente se liquida o existe la obligación que estamos estableciendo aquí de restituirlo en un cargo en otro lugar de la empresa? Sí, 573. Sí. En la actualidad el tema de la reinstalación, hasta donde yo no trabajo que es la parte de ejecución, pero sí he escuchado mucha preocupación porque hay veces se entra en dificultades para llevar a cabo la reinstalación. Y bueno, muchas veces el empleador no quiere recibir a esa persona por razones obvias. El trabajador de repente que lo que quiere es ir para que lo admitan, pero irse el siguiente día para recoger salarios caídos o cosas por el estilo. Hay conflictos, no es claro. Y a nosotros sí hemos recibido peticiones en la sala cuando hemos ordenado las reinstalaciones que nos preguntan, nos piden que definamos en la sentencia que cómo van a ejecutar esa sentencia. Pero nosotros le decimos que ese es un problema de la ejecución y eso le corresponde a los jueces ponerlo en práctica. Sí, yo no conozco, digamos, he oído muchos casos en que esto hay problemas. ¿Por qué razón hay problemas? Bueno, por diversas razones. Una es que, como les decía, el empleador no quiere recibirlo, ¿verdad? Y entonces, y hay otras razones. Hay razones, digamos, objetivas, como por ejemplo esa que señala usted, que una empresa que tenía alguna sección o algún departamento que se ocupaba de tal cosa, pero que cuando se va a ejecutar la reinstalación, porque desgraciadamente los juicios donde se ordena reinstalación han durado muchos años, entonces se llega a ese momento y se va a ejecutar y el empleador dice, no, y ahora no, yo no tengo eso, ¿dónde lo voy a poner? Aquí en este articulado se recogieron muchas inquietudes sobre este tema y entonces pues establecieron esta regla con el propósito de hacer efectiva la reinstalación. Podrían darse esas situaciones que usted señala, que el empleador ya no tiene dónde ponerlo. Ahora los tribunales, no los laborales, sino los contenciosos administrativos, lo que están poniéndole es una frase, porque también en los contenciosos se presenta con mucha frecuencia, le ponen una frase, que lo reinstale en el puesto, le dice, y si este ya no existe, tiene que reinstalarlo en uno equivalente, o sea que la reinstalación siempre tendrá que hacerla, ya sea en el puesto original o en un puesto equivalente. Creo que los tribunales de trabajo están aplicando también, eso se ve en la ejecución de la sentencia. Bueno, en este código se supondría que estos procesos de reinstalación son muy rápidos, ¿verdad? Deberían de durar muy poco tiempo. Sí, porque a partir del momento en que el empleador tiene la obligación de aceptar, de reinstalar, comienzan a correr los salarios y los reinstale o no los reinstale. Tiene ese, como que dice esa cosa obligando los ceros y no hacer, va a tener que pagarle los salarios aunque no reciba la fuerza de trabajo. Pero no solo por eso, Orlando, sino también porque ya no va a ser un procedimiento ordinario,
sino que va a ser un procedimiento mucho más rápido en los casos en que se discute el tema de la reinstalación. Yo tengo una última pregunta y con eso termino. El plazo del juez para resolver la huelga, que parte de lo que se siente en el sector privado es que pueda existir un periodo muy prolongado para que los jueces resuelvan sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga, y de que eso constituye una indefensión para la empresa y que puede significar su quiebra si el juzgado se extiende en el plazo de resolución y se están pagando salarios, no se está produciendo y después se puede volver a repetir una huelga pocas semanas después, si no hay sanción para los huelguistas, ¿verdad? Que eso es una forma rápida de poder quebrar una empresa. Entonces, sobre ese plazo del juez para resolver la huelga, ¿qué podríamos hacer en aras de lograr una mayor celeridad? Respetando por supuesto el oír a las partes, pero que el proceso sea expedito. Y con esto ya termino mis preguntas. Bueno, los plazos para resolver estos temas se han establecido con la idea de que deben cumplirse al pie de la letra porque son cuestiones de carácter urgente. Por ahí creo que hay algunas reglas que le dicen que tendrá que hacerlo rápidamente. Obviamente que los jueces en esto pues tendrán que entenderlo de esa manera. Por ahí está, no sé dónde quedó, una regla que se le introdujo a petición no me acuerdo, de un sindicato, no recuerdo cuál sindicato, pero que vino con una idea de que los jueces que incumplieran, digamos, los plazos debían de ser despedidos. Y entonces, pero bueno, la verdad es que fue en la subcomisión de jurídico, la norma no pasó, pero al final sí quedó una regla de que pueden ser sancionados disciplinariamente. Obviamente que eso es lo que se ideó aquí para hacer que los jueces pues dicten céleremente estas resoluciones. Debe haber bueno, yo siento que sí lo ha habido en el pasado y en el presente, una conciencia de los jueces de trabajo de tratar esos temas con celeridad. Ustedes los que han litigado saben que el juez rápidamente va a ese constituye en el centro de trabajo, hace una inspección y después después de hacer esa inspección pues dicta la resolución que corresponde y se apela y los tribunales de trabajo resuelven muy rápidamente. Actualmente no hay un procedimiento en el Código de Trabajo de calificación de la huelga. Lo que existe es un protocolo que este servidor redactó hace como 15 o 20 años, digo yo, para que la Corte lo aprobara y con eso es que se ha venido trabajando la calificación de las huelgas. Y entonces ahora sí hay un procedimiento y ahí en ese procedimiento que ha establecido el juez tendrá que darle prioridad a estos casos en su solución. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado presidente, y gracias, don Orlando. ¿Algún otro compañero diputado quiere hacer uso de la palabra? Señor diputado. Si me permite, entonces tal vez que don Orlando nos pudiera indicar las áreas en donde usted considera que debemos de hacer modificaciones producto de la transformación tecnológica en estos últimos 10 años o 15 que lleva este código en sala de espera. Son muy poquitas. Yo hubiera querido traérselas hoy, pero bueno, yo soy muy respetuoso de la organización y las jerarquías de la Corte. Yo quisiera primero que las vea doña Zarela. Ya las tengo listas, pero no he tenido oportunidad de reunirme con ella. Pero son áreas muy pequeñas, cosas muy pequeñas. Por ahí, qué sé yo, la forma de enviar un comunicado,
Y hay un punto que quedó oscuro por las carreras que en cierto momento se presentaron unas carreras aquí me parece que fue ya en la Comisión de Jurídicos, porque se introdujo, el código no venía con el tema de la cuantía, pero se introdujo el tema de la cuantía. Y la casación entonces se eliminó del Tribunal de Casación, tal vez don Carlos, creo que estaba en la corte para esa época, y hubo todo un boom para eliminar los tribunales de casación, porque eso impide que la uniformidad de los criterios, y entonces a partir de eso se eliminó en lo penal, se eliminó creo que en lo civil también venía, no alcanzó todavía a eliminarse en el CPECA, porque ahí quedó en el CPECA, pero quedó como para ponerlo en práctica algún día, pero ese algún día yo creo que no se va a dar, ¿verdad? Por ahí está, en el aire no hay Tribunal de Casación Contencioso Administrativo, y por aquí estaba, en este proyecto venía, y entonces alguien vino por acá y eliminaron todo eso, pero quedaron unos desajustes. Primero que todo, se habla de que el recurso de casación, eso está claro, solo va a proceder en contra de los asuntos cuya cuantía supera la que fije la Corte Plena para este recurso. No dice, pero no se corrigió el tema de el tema o los requisitos de la demanda, donde debe aparecer que hay que señalar por lo menos una cuantía de arranque. Digamos, hay unas cositas de ese que da a entender y no queda claro qué se hace con los procesos que tienen menor cuantía, que son de cuantía. Quedó, porque le digo, fue una carrera aquí en la comisión. Nosotros, yo seguí un consejo en ese momento que ya esto caminaba, ya salía, entonces mejor no hagamos mayor objeción para que esto camine y después vemos a ver cómo lo sacamos. Sigue siendo válido, Hace su rato, ¿verdad? Sí. Luego pues caminaron todos estos códigos. Sí, este fue uno de los primeros con los que arrancamos prácticamente, ¿verdad? Pero aquí está todavía. Esas son unas pocas cositas. Yo lo que quiero es que doña Azarela me dé el visto bueno, no vaya a decir después que yo vine aquí a proponer cosas en nombre de la Corte, pasando encima de ella, ¿verdad? Y eso no ha sido mi estilo, ¿verdad? Por eso es que, pero se las puedo hacer llegar, no sé si a usted o a don Juan Luis, y lo antes posible. Sí, apenas tengamos ese visto bueno. Gustavo Marco, Inicio Redondo. Pues en esa misma línea, don Blanco, desde el punto de vista de todo lo que se ha vivido con este proyecto y lo que ha llevado en el tiempo, y también lo que usted nos muestra ahora, de que es necesario inclusive darle un remozamiento porque hemos sido muy lentos en este proceso. Desde ese punto de vista, ¿usted considera que desde el procedimiento que debemos de seguir debe de ser la aprobación conforme se planteó y el proceso que lleva pos el veto, o cree conveniente que estas modificaciones que usted plantea deban de incluirse de previo para tratar de buscar una aprobación en donde ya esto se incluya? ¿Qué es lo que usted nos recomienda? Bueno, yo no sé el procedimiento administrativo, legislativo, cuál es el camino que esto debe seguir aquí, tomando en cuenta qué fue lo que se vetó, cuál es la competencia que pueda tener la Corte. Es un problema un poco complejo, y será necesario resolver primero el veto y después hacer un proyecto adicional. Eso es una cuestión que yo no la manejo. Siento que serían ustedes los que decidan este tema, y nosotros sí pues estaríamos interesados en que se hagan estas pequeñas modificaciones dentro de lo que se permita
Permita la reglamentación legislativa. Diputado Edgardo Araya. Muchas gracias. No, realmente agradecerle, señor magistrado, su presencia acá y que nos haya aclarado muchísimo con la memoria histórica que usted trae, digamos, desde la redacción de este proyecto. Y pues respetuosamente también solicitarle que en cualquier momento que lo necesitemos, ahora en la fase final, digamos, de la tramitación de estos asuntos, pues sería muy importante contar con su experiencia y su consejo en estos últimos caminos. Entonces, agradecerle a su presencia y espero que sigamos en contacto ahí. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy el que les agradezco la oportunidad de venir a compartir con ustedes, digamos, criterios sobre esta normativa, y con muchísimo gusto estaría a la orden de todos ustedes para lo que pueda ser en este punto. Bueno, muchas gracias, magistrado Aguirre, por sus valiosos y oportunos consejos que nos dio durante estas sesiones de trabajo. Estaremos contemplando todas esas posiciones suyas y ojalá que muy pronto tengamos este Código Procesal Laboral como ley de la República. Lo estaremos convocando cuando... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un minuto.